Muy buenas tardes, días o noches a todos los que se hallen del otro lado de esta transmisión en el lugar y momento en que estén. Esta es una nueva entrega de Comentarios de lo Real número 55. Estoy un poco atrasado con respecto a lo que son estas entregas normalmente, ya que no pude hacer esto por razones personales eh, el domingo como suelo hacerlo. De todas maneras, esto va a tratar de la semana que termina el domingo 14. Ahora ya es lunes 15, pero el día de hoy hacemos como que no existiera y estoy todavía hipotéticamente en el día de ayer. Arranquemos. Bueno, esta semana comenzó con el tema desbordante de las movilizaciones que tenían que ver con el 8 de marzo. Pero justo antes de que eso ocurriera, hubo otro femicidio más en el departamento de Canelones, en este caso, femicidio con suicidio posterior, y con esa nota trágica sí tenemos el encuadre en el cual ocurre esta marcha del 8 de marzo, marchas que tienen que ver con un montón de reclamaciones de los colectivos feministas, que tienen que ver con trabajo, que tienen que ver con respeto, que tienen que ver con sexualidad y que tienen que ver con el mantenimiento de la vida, el no tener que estar temiendo que una pareja o una expareja o cualquier loco de la guerra que ande por ahí se le dé por ir a matar a una mujer, por el hecho de ser mujer, porque de repente con un tipo no se le daba por ir a matarlo. Así que bueno, esto es el primer elemento a destacar. En esa marcha que tuvo, como siempre ocurre, distintas características, porque son no una organización central que dota a toda la marcha de una única característica, sino varias organizaciones que la van eh, convocando, y bueno, en este caso se llegaba a distintos puntos. eh, Ocurrió un problema entre un grupo de manifestantes y la gente del Canal 10. Eh, Esto llevó a que Canal 10 suspendiera la transmisión que estaba haciendo y generó una discusión sobre el rol del periodismo, el derecho a la imagen, etcétera, etcétera, que está más allá del contenido de la marcha, pero que está muy bueno que se haya dado, al menos para las personas que les interesó. Básicamente hay gente en la marcha que dijo: no queremos prensa burguesa, no queremos que nos filmen. Por otro lado, la gente del canal que decidió no continuar filmando porque aparentemente tenían temor de que pudieran ser lastimados sus compañeros de trabajo que estaban cubriendo la noticia. Bien. Entonces ahí vamos a varios temas que se entrecruzan. Primero, hay una cosa que en los países que existe se llama derecho al panorama. Esto es, cuando uno realiza una toma en un lugar abierto, una calle, una avenida, una rambla, un espacio público, uno tiene derecho a tomar lo que está ahí y no hay derechos de autor o otros derechos que puedan impedirlo. En Uruguay, hasta donde yo estoy informado, no existe un reconocimiento legal del derecho al panorama. Así, cuando por ejemplo uno toma una foto y en esa foto queda una obra plástica que tiene derechos de autor, entonces la foto que uno tomó es tributaria de los derechos de autor de esa obra de otra persona. En una forma similar, cuando uno toma una actividad pública en la cual sale un montón de gente identificable, uno necesita de alguna manera un cierto reconocimiento o aceptación por parte de esas personas. En tal sentido, si alguien dice no, que no nos tome la prensa, yo entiendo que la prensa no puede tomarlos de una forma tal que identifiquen quiénes son las personas que participan. Ahora bien, eso, yo no soy abogado, esto es lo que yo entiendo sobre este tema, porque algunas lecturas hice con respecto al tema de derecho de imagen y derecho de panorama hace algunos años atrás por algunas tareas que en ese momento estaba haciendo. Ahora bien, tenemos que
otra cosa de la que se habló mucho es el llamado derecho de prensa. Y ahí tenemos una cosa que habitualmente se suele confundir. Históricamente, el derecho de prensa era el derecho de los dueños de la prensa, o sea, de los aparatos de impresión, con los cuales se imprimían los libros y los diarios, para poder imprimir lo que ellos juzgaran adecuado sin una intervención de la Iglesia o del Estado. Es un derecho que surge en Europa, que hay una disputa en Inglaterra, etcétera, etcétera. Es uno de los derechos típicos de la burguesía comercial, de los que hacían los diarios, los que hacían los libros y los vendían, que querían poder imprimir lo que quisieran. De ahí se generalizó a la parte de los diarios y se empezó a hablar de derecho de prensa como el derecho de que los diarios publicaran lo que quisieran publicar sin tener que tener un permiso o una censura previa ni posterior. Pero sobre todo la previa, que era más, digamos, más frecuente. Tenías que tener un permiso para sacar, presentar las cosas, etc. Estaba pensado en ese sentido. Una vez que se asientan las democracias burguesas en nombre del derecho de prensa, lo que ocurre es que los dueños de la maquinaria de impresión, que al principio era muy sencilla y después fue cada vez más compleja, las rotativas, todos esos aparatos enormes, bueno, los que tenemos la prensa podemos imprimir lo que queremos. Pero también eso implicaba que el ciudadano común, que no tiene acceso a que sus palabras aparezcan en la prensa, esa persona no tiene cómo expresarse públicamente. Ese es el estado propio de una sociedad capitalista, en la cual el derecho de prensa se transforma en enemigo del derecho de expresión. Esto es el derecho de toda persona a decir lo que quiera decir. Sin embargo, hay una cuestión que ocurre en toda sociedad, que es que la propia mecánica de una sociedad conduce a que lo que domina una cierta clase social empiece a generar las condiciones materiales para su finalización. Entonces ahí tenemos que el derecho de expresión va a verse aumentado con la aparición de los medios electrónicos. ¿Por qué? Porque cualquier persona en este momento puede entrar y acceder a un blog, por ejemplo de WordPress, y publicar lo que le parezca. Fenómeno, hay limitaciones. Si yo quisiera publicar ciertos contenidos, voy a estar limitado en mi derecho de expresión. Pero el punto es que cualquier persona, como yo, al hacer este video, como ustedes o como cualquiera, puede tener un acceso para expresar una cantidad de cosas que hasta hace no demasiado tiempo no se disponía. Entonces, justamente a partir de eso, el derecho de expresión aumenta, y nótese cómo las ventas de los diarios, la capacidad económica de los diarios se deteriora, y ahí es donde salen todos los reclamos de papá Estado, apóyame mi derecho de prensa, que a veces tiene que ver con la prensa de izquierda, y alguno dice sí, vamos a apoyarlos, pero acordémonos que la mayor parte de la prensa es la prensa de derecha. Bueno, muy bien, el derecho de expresión es el que hay que rescatar y salvar en todo momento, no el derecho de prensa. Dicho lo cual, los periodistas trabajan para las organizaciones de prensa, son empleados. Y en ese sentido, no está bien que un empleado al hacer su trabajo tenga temor por su vida, como mueren en México, en Colombia, en África, en cantidad de lugares. En Uruguay, por suerte, hace tiempo que los periodistas no mueren haciendo su actividad. ¿Era justificado que tuvieran miedo por su salud y que los retiraran? Yo creo que no, que era exagerado. Pero hay que estar ahí en el lugar de la persona para tomar la decisión. Por otro lado, los periodistas, al informar, pueden ser realmente prensa burguesa, porque trabajan para un órgano de prensa que corresponde a los intereses del capital. Y entonces, por más que ellos quieran hacer otra cosa, cuando llegan a la sala de edición de su órgano de prensa, dicen, esta parte no va, esta parte no va, este pedacito de tu trabajo es lo que vamos a sacar al aire. Muy bien, pero no hay que olvidarse de que el periodista que está trabajando es un trabajador. Y que por lo tanto, ese hombre, esa mujer, ese agénero como trabajador va a merecer el respeto necesario.
Otra cosa es el órgano de prensa, que puede ser totalmente despreciable, como por ejemplo el diario El País, pero eso es otro asunto. Lo importante es que tratemos de utilizar todos nuestros medios de expresión, que está bien, tienen muchas veces vínculo con empresas capitalistas, como es el caso de Facebook, que es un sitio de entretenimiento donde nos utilizan como mercadería para la publicidad, por lo cual es mejor hacer un video en YouTube, donde también nos utilizan como mercadería para la publicidad, o todavía mejor publicar en un blog. Y la persona que tenga la posibilidad económica, que no es tan caro, pero para mí es carísimo, de instalar un servidor, bueno, lo puede instalar en su propio servidor y mantener el material conectado a internet. Bueno, esto con respecto a este asunto. Ahora sí vamos a continuar con las demás cosas que tienen que ver con la semana. Empecemos con que la Fiscalía recibió una instrucción de un organismo consultor que dice que los casos de abigeato tienen que ser todos enviados a prisión. No pueden haber casos de abigeato, que la persona quede libre. También ese organismo indicó que se debe dar prioridad a los casos de violencia sexual contra niños y adolescentes, cosa muy correcta, y también que le quieren dar prioridad a los delitos del microtráfico de drogas. El microtráfico es la venta chiquitita. Yo sigo pensando que el objetivo debe ser controlar el gran tráfico de drogas. Si uno controla el gran tráfico, el pequeño tráfico no tiene materia prima para vender. Porque Uruguay no es un país productor de cocaína, con lo que se hace la pasta base también, no es un país productor de... se produce marihuana, pero las demás cosas son importadas. Las drogas sintéticas, yo no sé, si hay un profesor de Breaking Bad, un Heisenberg produciendo en Uruguay, no, lo ignoro, pero supongo que son importadas también. Así que bueno, lo importante acá es controlar lo grande. El pequeño no es el problema, es de alguna forma un delincuente, pero también es una persona que muchas veces, si se apunta a él, se evita la posibilidad de hacer que la persona se recupere. Muy bien. Tenemos por otro lado, vinculado con esto, que el Ministerio del Interior reclama que quiere saber cuáles son los datos de los autocultivadores registrados en el IRCA. El IRCA es el Instituto Regulador del Cannabis. Muy bien. Entonces, ante esto, los autocultivadores protestan. ¿Por qué tenemos que dar nuestras direcciones? Se hizo un registro con la promesa de que esa información iba a ser privada. Y, por otro lado, hubo una falla de la AGESIC que permite que el Ministerio del Interior tenga las direcciones de los clubes canábicos, no de los autocultivadores, pero sí de los clubes. Lo que dice el Ministerio es que los clubes producen un exceso y que ese exceso va a parar al mercado negro. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que eso también viola los derechos de los clubes y por ende de los integrantes de los clubes y por tanto la letra y el espíritu de la ley de reglamentación del cannabis. Justo en el momento que, por ejemplo, a las empresas como laboratorios están interesados en el cannabis medicinal, y ni que hablar de que, por ejemplo, un empresario argentino compró la antigua casa de Susana Jiménez para que cuando se habilite, que no está habilitado, el turismo canábico, del cual este gobierno en algún momento ha hablado, entonces poder utilizarlo como un lugar para darle a los turistas. Bueno, al margen de que a mí el turismo canábico no me parece una buena idea, lo cierto es que acá hay un movimiento más de ese estilo punitivista que caracteriza al ministro Larrañaga y a buena parte de este gobierno, que en este tema es como medio esquizofrénico. Tenemos los punitivistas y tenemos, por ejemplo, que la primera ley de autocultivo propuesta, que en ese momento no salió, la propuso el actual presidente cuando era diputado. Entonces hay una situación en la cual no se respetan la ley, no se respetan los derechos adquiridos. Muy bien, tenemos por otro lado, además, que dentro del tema de seguridad, que hubo un reclamo del Frente Amplio por si, cuando habían aparecido aquellas pancartas firmadas por la JUP,
a inteligencia, y inteligencia dice que ellos no tienen registro de que haya grupos de extrema derecha actuando en este momento en Uruguay. O sea que o no revisan bien, o los carteles los pintó un loco suelto, o son una acción de contrainteligencia, no lo sé. Muy bien, pero son las cosas que me da para pensar esa situación. Vamos a ver otra cuestión, esto no tiene que ver con seguridad, tiene que ver con cifras. Pero ya que estamos de reclamos que hizo el Frente Amplio, también reclamó que venga el director del Instituto Nacional de Estadísticas, porque las cifras que están dando sobre pobreza no parecen razonables y quieren saber cómo se ha llegado a esas cifras. Bueno, ahora vamos a hablar del gobierno, de algunos aspectos del gobierno. El gobierno, por un lado, viene planteando que va a hacer algunas obras buscando reactivar la economía. La planta de OCE, de la que hablamos largamente la semana pasada, varios arreglos de ruta y también la concesión de 5 aeropuertos. Quiere hacer todo eso a través de concesiones de obra pública a privados. Quiere hacer que un privado sea el que lo haga y en el caso de las rutas cobrará después los peajes, etc. Lo de la OCE hay que ver cómo es, porque a mí en principio no me cierra mucho dado la reforma constitucional del agua que votamos hace algunos años, pero bueno, eso llegará el momento de discutirlo. Lo cierto es que además de todo esto, el gobierno aparentemente ya estaría, encontré dos notas distintas, una dice que ya está hecho y otra nota que dice que está por hacerlo, no sé cuál es la correcta. Van a extender la concesión del puerto de Montevideo a la empresa Catoen Nattier por 80 años más, lo cual implica 12 periodos de gobiernos. 80 años son 16 periodos de gobierno, o sea que están atando a 16 gobiernos a lo que ellos quieren. Caramba. Muy bien, lo cierto es que todo esto da un marco de cómo el gobierno está buscando sellar negocios para los empresarios, para sus amigos los empresarios. Tanto así que algunos que son empresarios y además son integrantes del gobierno habían recibido una exención de impuestos, concretamente el contador Alfi, el cual dijo que iba a renunciar a esa exoneración de impuestos, pero aún no renunció a la misma. Aunque el lunes anterior dijo que lo iba a hacer, aunque el viernes anterior, al viernes todavía no había renunciado a esa exoneración. El Frente Amplio, por lo tanto, está pidiendo la renuncia de Alfi y tenemos que, para seguir hablando de cosas que no están muy claras y que tienen que ver con cómo se beneficia a los amigos, tenemos que también se beneficia a los que están en el gobierno, por ejemplo, con un rico almuerzo. En Cancillería hubo un almuerzo entre la cúpula del Ministerio de Relaciones Exteriores y la del Ministerio de Economía, que está muy bien que se reúnan, que almorzaron, que está muy bien que coman, y pagaron 38.000 pesos por unas milanesas con puré. Caramba, qué caras que le salen las milanesas con puré y el servicio de mantelería y no sé cuánta cosa más. Yo creo que, sin querer hacerle propaganda a nadie en particular, si la gente del ministerio arregla, por ejemplo, una licitación con cualquier bar de la zona, le iban a traer un chivito para cada uno y ahorran plata. Y son riquísimos los chivitos. Estoy pensando en algunos de los bares que están más cerca del ministerio, para que llegue calentito. Pero si no les gusta, bueno, pueden pedir en montones de lugares. Por favor, 38.000 pesos, 11 personas. Carísimo. Pero no se queda ahí las cosas carísimas en Cancillería, porque además tienen una compra de 10 engrampadoras que valen $4.000. Está bien, no son las engrampadoras nuestras chiquitas, no, son unas engrampadoras más sofisticadas, pero de todas maneras, estas mismas engrampadoras, estamos hablando de $400 por engrampadora, estamos hablando de más o menos unos 18.000 pesos por engrampadora. Hay noticias de prensa donde dicen que estas engrampadoras en Mercado Libre se consiguen por 2.000 pesos cada una.
O sea, 9 veces más caras las están comprando. Bueno, sigamos con las cosas que no deberían ocurrir en Cancillería. Estas no son económicas. Hay una denuncia de varias diplomáticas que están indicando un clima de acoso sexual, de violencia verbal y de discriminación. Eso también ocurre en Cancillería, donde sacaron a Talvi y pusieron a Bustillo, él muy blanquito y amigo del presidente. Pero ahí no termina el despropósito adentro del Estado en esta semana, sino que se reveló que en ACE, Montaño, que se escribe Montagno, Montaño se lee, que era un representante de Cabildo Abierto, los que decían que se acabó el recreo, había creado una estructura con 135 cargos, colocó a 135 conocidos adentro de ACE y bueno, lo destituyeron. Por suerte lo destituyeron cuando esto se supo, cuando se hizo conocido, porque trascendió un audio en el que él decía, yo armé una estructura con 135, bueno, en fin. Este gobierno está claramente haciendo cosas que son, pero más que dudosas. A mí me da toda la impresión de que están metiendo mal la mano en la lata. Sigamos por otro lado. Tenemos que el sindicato de ANCAP dice que este gobierno está queriendo aniquilar a la ANCAP, que van a empezar con Alur, que después van a seguir con las plantas de Portland, de Paysandú, de Minas, que ya han habido algunos movimientos en todos esos sentidos, y que después apuntarían a ir desmantelando la planta de La Teja. Dentro del orden de lo sindical también tenemos que el Zunca va a hacer un paro, hizo un paro ya a esta altura, por la muerte de un obrero también en Paysandú de 43 años que estaba trabajando en una zanja. Antel, la empresa Antel tenía, como casi todas las empresas públicas, ciertos cupos para un programa que se llama Yo Estudio y Trabajo. Bueno, los redujeron. Hay muchos menos cupos para esos jóvenes que ahí iban a hacer su primera experiencia. Dentro de la órbita del Estado, pero en distintos lugares, tenemos que el Ministerio de Educación y Cultura, ¿se acuerdan? El tema de la ANI, no le damos dinero para la investigación en ciencia, para la formación de científicos, no les damos dinero, les quitamos un montón de plata. Fenómeno, les quitamos, según el rubro, hasta la mitad del presupuesto. Bien, ahora dijeron, no, vamos a abrir el presupuesto, les vamos a volver a dar plata. Bueno, les devolvieron el 12%, el 12,3% de lo que les habían quitado. Les habían quitado como 12 millones y medio de dólares y les dieron 1 millón y un poquito de vuelta. O sea, siguen saqueando la ANI, siguen imposibilitando el desarrollo sostenido de la ciencia en una época en la cual la ciencia se constituye en una necesidad básica del desarrollo y hasta del mantenimiento de la salud. Tenemos por otro lado que, esto me parece bueno, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas habilitó un número para que los que utilizamos los ómnibus suburbanos y los ómnibus interdepartamentales, si hay problemas por el protocolo sanitario, por el horario de pasada, por maltrato, bueno, se puede llamar por WhatsApp o por Telegram a este número 092-223-890 para hacer las denuncias dando naturalmente el nombre y la cédula de identidad del denunciante. Tenemos además que en algunos departamentos tenemos en Maldonado las inmobiliarias han dicho que han trabajado un 30% menos de lo que suelen trabajar. O sea, es una crisis grave del sector turístico. El sector turístico hay que irse haciendo la idea que probablemente nunca se recupere. Hay que ver qué pasa, pero podría ocurrir que nunca tengamos turismo como el que supimos tener en alguna época. De repente sí, de repente no. Hay que pensar el desarrollo del país sin contar con el turismo. Por otro lado, en Canelones hay una planta nueva, una planta de compostaje que va a utilizar por mes 500 toneladas de lodo de papel y 300 toneladas de podas. Y con eso se va a hacer compostaje que después se va a entregar a productores locales para ser utilizados como parte de la nutrición del suelo en los cultivos. Yo no domino bien la terminología. Bien,
Y ahora llegamos finalmente, que lo estamos dejando siempre para el final, al capítulo de las cosas referentes al COVID. Primero, en Rivera, donde están en rojo hace tiempo, hay una propuesta de interrumpir las clases. La gente del GACH ha dicho que las clases es lo primero que se tiene que comenzar a hacer y lo último que se tiene que dejar de hacer. ¿Le harán caso al GACH? Porque a veces últimamente no le están dando ni 5 de bola. Lo mostraban siempre, ahora lo escondieron porque dice algunas cosas y en algunas cosas se mostró crítico con el gobierno. Muy bien, en Rivera todavía no hay nada cierto, pero está este rumor de que podría ocurrir eso. Tenemos por otro lado que el Ministerio de Salud, o sea, las cooperativas de transporte de pasajeros pidieron al Ministerio de Transporte ser considerados como prioritarios en la vacunación y se les negó. Tenemos que las famosas vacunas de Pfizer llegaron en el correr de la semana, las que ahora ya no necesitan el ultrafreezer que se gastó y que se compró, muy bien, entonces se empezaron a dar al personal de la salud. En la semana que ya empieza a correr va a llegar una segunda tanda de Sinovac y la gente van a volver a poder agendarse para vacunarnos por etapa etaria. Tenemos además que hubieron varias personas del gobierno que cayeron enfermas en el Parlamento, también en la educación, y eso ha causado bastante impacto en la opinión pública. También un montón más de legisladores y de personas que no están enfermas, como estuvieron reunidas con ellos, han quedado en situación de cuarentena hasta que los hisope y se vea qué pasa. Y en medio de todo esto murió el alcalde del municipio CH de Montevideo, el señor Abt, del cual yo no tengo conocimiento personal, no sé si era una buena o mala persona, lamento que se haya muerto, como lamento la muerte de cualquier persona, pero no tengo datos personales sobre él, porque ahora es muy común, se muere alguien y todo el mundo dice qué bueno que era. Bueno, yo no tengo información sobre cómo era como persona, una pena que se haya muerto, pero está. Yo soy medio insensible con la muerte. Por otro lado, aparentemente podría estar circulando en Uruguay la cepa brasilera, a veces llamada cepa amazónica, que es más contagiosa y envía a personas más jóvenes con más frecuencia al CTI. Por todo esto es importante apoyar los procesos de vacunación. Es importante que nos vacunemos. En la medida que aumenta la cantidad de gente con inmunidad, eso va a generar menor circulación del virus. Volvió a aumentar. Yo reviso los datos viernes a viernes, estábamos al viernes de nuevo con una cifra alta, una cifra comparable a las cifras que habíamos tenido a principio de enero, cifras que implican que si se siguen prolongando la tendencia que existe, vamos a llegar relativamente pronto, en semanas, vamos a llegar a la saturación de los CTIs, que es el objetivo de lo que no debe ocurrir. Así que por favor, a vacunarse y bueno, nos vemos la semana que viene.